con miedos, culpa, bloqueos, impotencia, carencia, falta, y todo esto en su conjunto resumido en una palabra se conoce como sufrimiento. El sacrificio y la culpa, ya que desde tiempos antiguos la idea de sacrificar algo, ya sea tiempo, riquezas, animales e incluso vidas humanas, se da por hecho que sufrir es parte inevitable del camino, algo que tiene que pasar si queremos crecer. Se glorifica el esfuerzo extremo, el dolor emocional e incluso las experiencias traumáticas, como si fueran un pasado obligatorio para alcanzar la verdadera madurez o sanidad. Muy buenas a todos, me presento, soy María N. Muñoz, coach especialista en PNL, programación neurolingüística, en transformación interna y reprogramación mental. Entonces, hoy vamos a empezar con los capítulos siguientes, cómo es responder a todas las personas aquellas que me preguntan, y yo hago paquetes de aquello que veo que son correlativas de esas preguntas de toda la semana. Las preguntas que me estaba haciendo la gente con diferentes situaciones, por ejemplo, con miedos, culpa, bloqueos, impotencia, carencia, y todo esto en su conjunto resumido en una palabra, se conoce como sufrimiento. Entonces pensé en dedicar un vídeo completo de cuál es cada parte, por qué, de dónde procede y qué es lo contrario a la paz, pues el sufrimiento. Entonces vamos a ver de dónde se queda anclado ese sufrimiento y por lo tanto al final, como siempre, resuelvo cuál es todo lo contrario y cómo puedes transformar todo eso. Empezaré explicando cuál es el origen de ese sentimiento, de esa sensación de sufrimiento. Y aquí está muy importante porque está el sacrificio y la culpa, ya que desde tiempos antiguos la idea de sacrificar algo, ya sea tiempo, riquezas, animales e incluso vidas humanas, ha sido fundamental para calmar, agradar o cumplir con los designios de las deidades. Esto responde a la creencia de que el sacrificio es necesario para redimir o justificar un dolor, ya sea errores y las culpas humanas. Pues bien, esto responde a la creencia de que el sacrificio es necesario para redimir o justificar el dolor, los errores y las culpas humanas. Y esto también como justificación, ya que al sentir culpa se busca retomar el equilibrio mediante el sacrificio. Como por ejemplo, hago o te ofrezco algo a cambio de tu perdón y me libero del pecado, como pasaba por ejemplo en Semana Santa, lo que la gente que pagaba podía comer carne y de esa manera no había pecado y no era pecadora, y si no pagabas pues tenías que estar toda la semana en vigilia, que significaba solo comer verduras o pescado, pero carne no se podía comer. Así que pasa que esto se convierte en una especie de moneda simbólica para compensar pues el pecado. Así el sacrificio se ve como un deber, un peaje inevitable y por la supuesta falta que me siento en esa culpa. Es como una deuda, pago esa deuda. Y claro, la religión aquí hizo su papel. Al igual que las creencias implantadas de la memoria familiar o social, nos hemos creído y hemos ido normalizando algo casi sin pensarlo, repitiendo la idea de que el dolor y el sacrificio son componentes naturales de la experiencia humana. Es decir, se da por hecho que sufrir es parte inevitable del camino, algo que tiene que pasar si queremos crecer, o aprender o evolucionar como personas. Pero lo hacemos automáticamente sin darnos cuenta. Esta creencia está tan arraigada en nuestra cultura que rara vez nos detenemos a cuestionarla. Las hemos escuchado tantas veces que la hacemos como propia del sistema de creencias. Hemos escuchado tantas frases como lo que no te mata te hace más fuerte o sin sacrificio no hay recompensa, bueno, que terminamos aceptándola como una verdad absoluta. Así, lo que ocurre es que se asume automáticamente que el sufrimiento es indispensable. Por lo tanto, se glorifica el esfuerzo extremo, el dolor emocional e incluso las experiencias traumáticas,
como si fueran un pasado obligatorio para alcanzar la verdadera madurez o sabiduría. Cuestionar esta idea no es rechazar el esfuerzo ni negar, ojo, que a veces las dificultades también nos enseñan. Esto simplemente lo que quiero decir es que abrir un espacio para preguntarnos, ¿es el sufrimiento el camino? Pues si el sufrimiento produce malestar, hace que liberes el cortisol, que no es beneficioso para la salud, ¿por qué nunca nos planteamos de dejarlo? Al igual que nos planteamos dejar de fumar, bajar de peso o alimentarnos bien o hacer deporte, igual que nos planteamos todos esos beneficios para nuestro cuerpo, ¿por qué no nos planteamos dejar el sufrimiento? ¿Qué diferencia hay entre dejar de fumar, mal alimentarse y sufrir? No hay ninguna. La diferencia la hace la mente. Y esta diferencia que hace la mente, pues es lo que normalizamos y lo que hacemos como bueno o malo, o incluso ni cuestionamos si es beneficioso o perjudicial. No sé si os acordáis, o si sois más jóvenes y habéis escuchado a vuestra madre o abuela, antiguamente en la consulta del médico perfectamente se podía fumar, o en la clase del colegio el profesor iba fumando y era de lo más normal. Nadie se paraba a pensar si aquello era saludable o no, e incluso los alumnos si lo estaban fumando, si estaban inhalando ese humo, era saludable. Aquí nadie se cuestionaba nada de eso, se veía como algo normal. Entonces, la sociedad entera lo tenía integrado como una parte inofensiva y cotidiana de la vida. Pues algo similar pasa con el sufrimiento, algo parecido pero aún más profundo y antiguo. La mayoría asume que tener que cargar con el dolor, reprimirse, sacrificarse o vivir en constante lucha interna es simplemente parte del ser humano y lo hemos normalizado como tal y lo hemos acogido como una idea propia de nuestra identidad. Como no se cuestiona, lo aceptamos como un peaje inevitable, igual que se aceptaba pues lo que contaba, el humo del tabaco, en cualquier rincón. Incluso la ciencia te lo explica desde la fisiología, que si el sufrimiento viene de la parte más primitiva del cerebro, que es una reacción adaptativa, que es del reptiliano una respuesta psicobiológica, bla bla bla, y sí, todo eso está ahí. Pero también el cerebro responde soltando dopamina con los placeres más banales, con la recompensa rápida y momentánea. ¿Y qué pasa? Pues que le estamos poniendo especial atención para evitar y buscar alternativas. Entonces, ¿por qué le damos tanto valor a vivir anclados en el sufrimiento y al mismo tiempo miramos con sospecha o incluso con culpa cualquier búsqueda de bienestar? Quizás porque llevamos siglos escuchando historias y discursos que colocan el dolor y el sacrificio como caminos obligados para llegar a una supuesta verdad, madurez o salvación. Pero igual que ocurrió con el tabaco, podríamos parar y preguntarnos, ¿y si hay otra manera? ¿Y si estamos normalizando algo que podríamos empezar a revisar? Porque al final cada uno podemos elegir e interpretar lo que nos pasa. Tú decides si te enganchas al sufrimiento o eliges soltar. El sacrificio deja de ser obligatorio cuando tomas conciencia de que puedes elegir tu sentir. Eso no significa que la vida no tenga desafíos o momentos difíciles. Es que es parte del juego. Pero lo que sí depende de ti es cómo decides enfrentarlo internamente. Lo que tú sí que puedes controlar es cómo gestionas toda esa parte de ti. Y sobre todo lo más importante es escuchándote internamente. Si aquello te está quitando la paz, párate y piensa. Conéctate, haz introspección, que significa mirar hacia adentro y decir, si esto me está quitando la paz, ¿qué puedo cambiar? Y sobre todo, ¿qué mensaje me está trayendo eso externo que me está quitando la paz? Porque si eso externo me está quitando la paz, es porque yo le estoy dando valor. Entonces, más allá de verlo como un sufrimiento, lo que nos está diciendo, podríamos verlo como una oportunidad
Y en ese momento en que lo vemos como una oportunidad, desaparece ese sufrimiento. O por lo menos tiene otro punto de vista. Que eso es importante porque de ese modo podemos salir de nuestro modo de víctima y podemos trabajar en ello. Porque siempre algo externo puede pasar, sí. Puede haber pérdida, frustración, puede haber conflicto. Pero ahí es donde tú tienes el verdadero poder. Ese hecho externo define tu estado interno. O tú decides si le das ese poder. Porque al final, el sufrimiento muchas veces viene más por la interpretación que haces de las cosas que por el hecho en sí. Dos personas pueden vivir la misma situación y cada una darle un sentido diferente a eso externo. Completamente diferente. Eso no es casualidad. Es resultado de lo que han elegido creer, pensar y sentir en ese momento. Entonces, si lo vemos así, el sacrificio ya no es un destino. Es una narrativa que tú puedes cambiar. No estás obligado a vivir desde el dolor, ni a levantarte cada día con una carga emocional como si fuera una cruz digna de admiración. Puedes crear tu camino desde el equilibrio, desde la consciencia y desde el bienestar. Olvidémonos del sacrificio como Jesús lo sacrificaron en la cruz. Olvidémonos. Eso al final fue un implante de memoria. Eso fue una programación que nos hicieron. Porque es una herramienta de poder, de control. Así que si el sacrificio no es una opción, cuando entiendes que tú eliges cómo vivir lo que te toca, y eso también es una forma de valentía. Es que vivir desde esa parte es amor propio. Es vivir en una forma de valentía porque elegirte a ti sin sentir culpa por no sufrir también requiere coraje. Así que sí, el sacrificio no es una opción. Cuando tú eliges y entiendes cómo vivir lo que te toca. Sin embargo, el dolor sí es opcional. Y ahora lo vamos a explicar. El dolor sí es opcional si lo miramos desde varias perspectivas. Hoy en día existen opciones para manejar el dolor físico y emocional. Una cosa es el sufrimiento en emoción y otra cosa es el dolor físico y emocional. Que ahí sí es opcional porque tú puedes elegir tu sentir y eso cambia radicalmente nuestra relación con él. Por ejemplo, si sientes dolor físico, puedes optar por tomarte una pastilla, hacer rehabilitación, buscar tratamiento médico o fisioterapia. Pues todo esto son alternativas reales que permiten reducir o incluso eliminar ese dolor en muchos casos. Y cuando pasamos al plano emocional o psicológico, también existen herramientas para cambiar cómo vivimos ese malestar, como técnicas de descodificación, de programas inconscientes, lo que algunos llaman programas de tu cuerpo somatizado, la atención plena, la terapia psicológica o métodos de programación neurolingüística. Todo eso permite transformar la percepción y la respuesta al dolor emocional y aprender a gestionar, darte herramientas en lo cual tú, como ya las vas poniendo en práctica cada vez más, pues ya se va creando parte del personaje, parte de tu nuevo sistema de creencias, por lo cual el sufrimiento se va, tanto el sufrimiento como el dolor se van diluyendo, ojo. Y otra vez me voy a remitir en lo que hablaba antes, que no significa lo que estoy diciendo negar las dificultades ni ignorar que hay situaciones donde el dolor aparece y, ojo, duele. Pero si quiere decir que en muchos contextos podemos elegir cómo gestionarlo y qué hacer con él, ya sea a través de recursos médicos, psicológicos o de autoconocimiento. La clave está en no resignarnos, en no quedarnos en postura de víctima y explorar los caminos que tenemos a nuestro alcance para sanar, soltar y reinterpretar ese sufrimiento. Aquí la ascensión se entiende como un proceso de transformación interna y de expansión de la consciencia. Entonces, elevar la frecuencia vibracional y modificar la percepción de la vida relacionándose desde el amor, la unidad y la paz, esto es una evolución
que integrará la sanación emocional, el desapego del ego, la liberación de patrones limitantes, y esto culmina en una vida más alineada. Voy a contar una historia de una paciente para que así se entienda mejor a través del ejemplo, en el que le puse como título La transformación de María frente al dolor y al sufrimiento. Bien, esta mujer estaba saludable, sana perfectamente, y después de este accidente, durante meses, el dolor físico fue muy persistente y muy limitante. Al principio la chica, su enfoque estuvo solo en ese dolor físico, pero a través de ya tanta medicación, visitas al médico, fisioterapia, uno ya se agota. ¿Y qué pasa? Pues que el dolor no desaparece por completo, te ves en una cama, que no puedes moverte, y ya empezaba a comenzar a afectar también su estado emocional. María se sentía frustrada, triste y muy desconectada de sí misma, lo que la llevó a un estado de depresión. Fue entonces cuando decidió probar un enfoque distinto, que integrase la mente y el cuerpo. Empezó con sesiones de terapia con la técnica de desprogramación conmigo, ahondando en la manera de interpretar la vida, dándole otro sentido, otra percepción distinta a lo que ella estaba acostumbrada como sistema de creencia. Se llaman programas inconscientes, que hacían que su mente repitiera patrones de sufrimiento y resignación anteriormente. Así que esta chica aprendió a soltar esas creencias limitantes. Y la idea de que estaba destinada a vivir atrapada al dolor, pues trabajando su ansiedad y el miedo al dolor, empezó a aprender y a observar eso sin identificarse con él o resistirlo de manera intensa. Así que poco a poco su percepción cambió. El dolor seguía allí, pero al ver otra manera de visión, al conectarse internamente, podía resolver esa parte del dolor. Su mente y corazón hallaron espacios de paz y aceptación que antes parecían imposibles. Más que resistirse cuando le venía el dolor, en vez de ponerse con esa ansiedad y con ese malestar interno y a retroalimentarse mentalmente, pues era ella más consciente de eso y se conectaba enfocándose en qué parte era lo que le dolía, y mentalmente era como que se hacía un masaje internamente. Pero ojo, anterior ya había trabajado en esos programas que venían internos. Y me puedes decir, vale, ¿y qué tiene que ver lo del tema del accidente con los programas y el dolor del cuerpo? Porque claro, si no hubiera tenido el accidente, no hubiera tenido el dolor del cuerpo. Ojo, en la vida no hay nada casual, todo es causal, ¿vale? Y a veces nos encontramos con situaciones para sacarnos de ahí, para que nos demos cuenta, porque por nosotros mismos, hasta que no tocamos fondo, no miramos más allá. Y a veces hay situaciones que se nos ponen en el camino para que demos un salto cuántico. Esta transformación interna fue una ascensión, que anteriormente explicaba lo que significaba ascensión. Un proceso de expansión en su consciencia, donde el dolor dejó de ser un enemigo y se volvió un maestro, que le invitaba a vivir desde el amor propio, la compasión hacia sí misma y una nueva vibración de vida. Y bueno, no hace mucho la vi y bueno, María vive con una calidad de vida muchísimo mejor, sabiendo que identificar y cómo gestionar ese dolor, identificando los mensajes que viene a decirle, supo elegir cómo relacionarse con ese dolor, porque claro, cuando tú tienes un dolor, tu cuerpo te está mandando un mensaje de inflamación. Y a través de las emociones nosotros somatizamos en enfermedades ese dolor. Por lo tanto, se concentra aún más. Hasta que tú no atiendes a la causa del porqué de ese dolor, no puedes manifestar en el efecto. Así que sí, no fue un camino fácil, porque no es fácil, si no todos estaríamos happy, pero eligió no resignarse y utilizar todas las herramientas a su alcance para sanar. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Voy a seguir continuando y subiendo vídeos sobre
hablarse el sufrimiento, porque ha quedado cortito, pero tampoco quería alargarme mucho en esta primera parte. Así que, como siempre digo, si te ha gustado, dame un like, coméntame, porque así yo puedo tener más vídeos para contestarte. Compártelo para que más gente se beneficie de él. A la misma vez yo me beneficio de ello, porque el algoritmo ve que eso gusta, por lo tanto va a enseñárselo a más gente y más gente se va a poder beneficiar de todo esto. Aquí una retroalimentación constante. Así que, como siempre digo, gracias por dejarme ser partícipe de tu crecimiento y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.